Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Este 2026 empezamos a ver los frutos de todas las decisiones que tomamos en los últimos años. Esas decisiones duras, que sabíamos que eran por el bienestar del país y de ustedes, pero que en su momento eran solo una promesa. Durante todo el 2025 nos enfocamos en dar señales al mundo que Ecuador es un país confiable, rico, un país donde lo que se siembra florece. Somos un país con un potencial enorme, pero que la corrupción y delincuencia política lo mantuvo en estado de coma. Y quienes siempre sufrieron en un país rico fueron los más vulnerables y desprotegidos. Tuvimos que reconstruir la confianza internacional, bajamos el riesgo país, reforzamos alianzas y después de 7 años volvimos a salir a los mercados. Eso significa una nueva línea de financiamiento, más dinero entrando al Ecuador. Recursos que por años no llegaron y que si seguía el rumbo que tenía el país tampoco iban a llegar. Porque éramos un país castigado, porque el mundo no creía en nosotros, no creía en la palabra de sus gobernantes, en su intención y en su capacidad de crear el ambiente de estabilidad que se necesita para invertir y crecer. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué salir a los mercados? ¿Para qué revivir una nueva forma de financiamiento? No es para que una revista internacional hable del milagro financiero, no, es para la gente, para que estos recursos que llegan se transformen en obra, para que estos recursos que ingresan al país nos permitan ejecutar políticas que cambien la vida de los ecuatorianos. Podemos ofrecer ahora un crédito hipotecario del BIES al 2.99% para que tengas tu primera vivienda. Además, subsidiamos programas de crédito como Miti Miti en la banca. Por eso podemos bajar los intereses de la banca pública para crédito productivo. El 2026 va a ser el año de la construcción, el año en que las familias puedan acceder a su propia casa, el año del empleo que se generará a partir de los proyectos de vivienda que financiemos y las vías que construyamos para que el país esté mejor conectado. Quiero cerrar esta intervención agradeciendo a los ecuatorianos que a pesar de las dificultades siguen creyendo y poniendo el hombro para que juntos logremos un país mejor. Hola, ¿cómo están amigos del Dato? Nos encontramos en otro de nuestros programas Termómetro Político y el día de hoy me acompaña un invitado especial. Está conmigo el ex alcalde y general de ejército Paco Moncayo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar con usted. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Claro que sí. Bueno, es fundamental para nosotros tocar temas importantes y de coyuntura para el país. Y uno de ellos es justamente la labor que están cumpliendo las Fuerzas Armadas en estos momentos de conflicto armado interno dentro del país. Y esa lucha contra las mafias, la delincuencia que están dando en estos momentos. ¿Qué opinión le merece a usted lo que está pasando en estos momentos en frontera, netamente con Ecuador y Colombia? Bueno, el problema fundamental es que el tema del crimen organizado transnacional es un enemigo terrible, es el peor enemigo que ha tenido el Ecuador en su historia. Pero, como su nombre lo indica, es transnacional. De manera que es una enorme red. Los centros de poder del enemigo, para decir así, están en México, Venezuela, Brasil, están en los Balcanes, están en Italia. O sea, esta enorme mafia transnacional tiene centros de poder que se van jerarquizando y aquí en el Ecuador está ya la última parte de esa jerarquía. Podemos decir que los choneros, los lobos, son los que prestan ciertos servicios de seguridad, de transporte, de almacenamiento a estas grandes empresas. Entonces, enfocar el problema como que fuese un tema de seguridad del Ecuador es un error. Nuestra situación se deriva del problema colombiano. Okay. No es de ahora. Mire, aquí tenemos los dos vecinos mayores productores de cocaína. Primero Colombia, segundo el Perú. Estamos en la mitad, con un Estado débil, con una política débil, y además
en una etapa de nuestro proceso a inicios del siglo, hubo evidentemente una cooptación de los criminales que eso buscan de algunos elementos del Estado. Hace 20, 25 años aquí en Quito debatíamos esto y ya se sabía que el crimen organizado no le combate al Estado, lo coopta. Y lo esencial para ellos, cooptar la justicia. Bueno, entonces, ya este tema, evidentemente no lo podemos solucionar solo los ecuatorianos, porque además, ¿quién genera la demanda? Estados Unidos, Europa. Entonces, si Colombia, si Perú no hacen su trabajo, si Estados Unidos y Europa no hacen el suyo, el Ecuador solo no puede ganar esta guerra, así de simple, de sencillo. Bueno, y parte es lo que pasó, por ejemplo, con los 11 militares que fallecieron justamente en frontera, ¿no? Miren, pero es que es importante. Del lado de Putumayo y del lado de Nariño están los sectores donde mayor siembra de cocaína existe en Colombia. El presidente Petro, en su plan de paz total, negocia en Putumayo con los comandos de la frontera, la paz. Y estos comandos de la frontera son los que se pasan al Ecuador y matan a los militares y están adueñados de la minería ilegal. Entonces, vuelvo a decirlo, el reclamo del presidente, que a mi juicio fue un error hacerlo poniendo aranceles, ¿no? Pero el reclamo del presidente no es correcto. En Colombia, en los últimos años, en el gobierno de Petro, se han incrementado las plantaciones de coca y la producción de cocaína, pero significativamente. Entonces, ¿qué podemos hacer los ecuatorianos? Claro. Necesitamos un sistema de seguridad cooperativa con Colombia, Estados Unidos, Europa, Perú, porque usted no puede combatir al crimen transnacional con estrategias nacionales. Claro que sí, se necesita, como usted menciona, pues un apoyo de región para poder combatir esto. En el ámbito justamente de las Fuerzas Armadas, el trabajo tan loable que ustedes realizan, en estos momentos están también dándole apoyo a la Policía Nacional en las calles. Y lastimosamente esta semana se viralizó un video de un político que no tiene tal vez el trato al operativo que los militares y las Fuerzas Armadas estaban haciendo y mencionaba qué autoridad eres tú. ¿Cómo funciona esto dentro de las Fuerzas Armadas y qué decisiones o cómo deberían haber actuado en este momento, tanto esta parte política como esta parte de las Fuerzas Armadas? Bueno, mire, todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Yo he estado en los más altos cargos y jamás he esperado un tratamiento especial. Un ecuatoriano más que tiene que cumplir la ley. Lastimosamente, pues no, los políticos nuestros llegan a los altos cargos y creen que están en la época feudal o en los imperios totalitarios, donde la autoridad tiene un estatus. En la democracia no hay estatus para nadie, todos somos iguales. Cuando usted ve una reacción así, ve también la pobreza de la política ecuatoriana. La política ecuatoriana está en las peores manos. ¿Por qué? No hay partidos políticos, no hay liderazgo político, no hay escuelas para formar políticos. Llegan directo, como el caso del señor Correa, de la Universidad a Carón de Heredia. Juan Brito pierde la cabeza. Llega el señor Novoa, de la empresa a Carón de Heredia. Juan Brito no sabe qué hacer con el país. Entonces, mire, es un problema estructural. Yo le voy a decir, nosotros tuvimos, desde que entregó el poder militar a las Fuerzas Armadas, 10 años de un paréntesis democrático, desde el gobierno del presidente Roldós, que lastimosamente murió, y eso terminó con Bucaram. En ese periodo le ganamos la guerra a la subversión comunista, al Faro Vive, al M-19 colombiano, que operaban aquí, mataban aquí, en fin. En esa época ganamos la guerra al Perú. Un periodo de democracia. La democracia es la mejor forma como funcionan los países. Llegó el populismo corrupto de Bucaram. Llegó el gobierno de Maguad, el asalto de los banqueros al pobre pueblo ecuatoriano. Bueno, a partir de entonces la política ha ido en decadencia.
Y hoy tenemos solo dos movimientos populistas: los correístas y los novoístas. No hay partidos políticos, no hay escuela de política, no hay forma de tener líderes que vayan como es en Europa o en otros países, ¿no? ¿Usted cómo comienza la carrera política? En un partido donde hay una escuela de política. En ese partido le dan al joven una concejalía, se luce una alcaldía, después... Va de a poco y aprende. Como yo llegué a general de ejército, si me hubieran mandado de la escuela, porque me gradué en la escuela directo a comandar la guerra, hubiera perdido la guerra. Claro. Y la política, que es mucho más importante, siempre está en manos de populistas. Pero justamente la Constitución, lastimosamente, así lo dice. Tiene que ser mayor de 18 años y ser ecuatoriano y ya puede ostentar un cargo. Mire, pero ese no sería el problema. Si usted se pone a pensar que la Constitución diga que a partir de los 18 años, la Constitución igual dice que todos somos iguales ante la ley, que puede, sobre la norma constitucional, un analfabeto puede ir a la asamblea, ¿no? Pero ahí vienen pues los partidos políticos. Porque ¿quién pone los candidatos en democracia? Un partido. Y el partido es el que forma a los cuadros para que sean gobernantes. O sea, la norma constitucional podría funcionar muy bien, porque un partido serio no le va a poner a un analfabeta, a un torpe o a un niño para que Pero la vaya... ciudadanía los elige. Pero es que, yo creo que ese también es el problema. No, es que verá, esos son los mitos. Yo voy a votar por quién. Yo voy a hacer las listas de candidatos, no. ¿Quién hizo la lista de los candidatos? Los partidos. Si hubiesen partidos. Cuando no hay partidos, ¿quién hace? Los grupos económicos, cuando hay un Noboa, los grupos comunistas, pseudocomunistas, cuando hay un Correa. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? A votar. Por eso tanto tiempo hemos dicho que vamos a la segunda vuelta, es de elegir entre el SIDA o el cáncer. No hay opción. O sea, no es ni la Constitución, ni los electores, es la falta de una estructura política. Si hubiesen partidos, como le vuelvo a decir, el doctor Borja, gran presidente, él hizo la carrera política desde abajo. El ingeniero Febres Cordero, de otra tendencia. Él ya fue diputado, fue senador, llegó Maduro a la presidencia. El arquitecto Sixto Blanco fue alcalde de Quito, fue 2 veces ministro de Obras Públicas, era consultor del BID. Sí. El doctor Osvaldo Hurtado. Carrera política. Inclusive partidos como la Izquierda Democrática, como la Democracia Popular, tenían escuelas para formar a los jóvenes. Y realmente ahora importante, ¿no? Porque se nos vienen las seccionales y como usted menciona, pues hay que tener conciencia en realidad para ver cuáles son esos nuevos candidatos. General, un poquito que nos cuente cómo fue este proceso. Hemos hablado de las Fuerzas Armadas, hemos hablado de las fronteras, cómo estamos, y algo que recordar que fue pues en estos años 1995, cuando la guerra del Cenepa, Ecuador la ganó, pero obviamente por temas políticos, pues igual se cedió parte de este territorio. Usted estuvo presente en la guerra del Cenepa y también esa labor tan loable que hacen las Fuerzas Armadas del Ecuador desde años atrás, ¿no? Cuéntenos un poquito. Mire, ¿por qué ganamos la guerra? Primero ganamos la guerra porque teníamos unas Fuerzas Armadas bien entrenadas, bien motivadas, bien equipadas, porque las Fuerzas Armadas desde el 81, cuando ya tuvimos un conflicto anterior, nos pusimos a corregir los errores que se cometieron en el 81. Bueno, ¿cuál es la razón del éxito? Una conducción política excelente. Usted tenía al arquitecto Sixto Durán, una persona de edad, como le digo, que había sido alcalde, que no era un improvisado. Tenía los mejores ministros
por ejemplo, en defensa del general Gallardo, el canciller Leoro, Galo Leoro. Teníamos unidad nacional, funcionaba un sistema de seguridad, había un consejo de seguridad, enseguida se organizó el consejo de seguridad donde estaban todas las funciones del Estado, porque miren, aquí hoy dale de que la guerra es del señor Noboa. Entonces, con dos señores que nunca han estudiado una página de temas tan complejos, yo he escrito 10 libros, oye, y no me creo un experto, pero usted no puede poner a una persona que nunca haya estado de enfermero, por ejemplo, de ministro de salud, pues. Claro. En seguridad, oiga, ponen al pan, al amigo, como que la cosa, si estamos en guerra todavía, que es peor. Entonces, teníamos una gran conducción política, una gran conducción estratégica y una ordenada conducción operativa y táctica. Eso, solo así se puede ganar una guerra. Pero ¿qué pasó en ese momento que entra el presidente Maguad y básicamente, pues, pese a haber ganado la guerra, pese a que el ejército ecuatoriano hizo bien su trabajo, pues se cede este tema del correo? Bueno, pero es que también volvemos a la política. Mire, ahí está la clave de todo. Mire, Fujimori negoció con ¿cuántos presidentes? Con Sixto Durán, con Bucarán, con Maguad, con Alarcón. O sea, Fujimori se sabía de memoria el discurso. Nosotros en ese corto tiempo, pero es que tiene usted que pensar, yo era jefe del Comando Conjunto, tenía 3 presidentes. El señor Bucarán, que fue el electo, la señora Rosalía, que era vicepresidenta y decía tener derecho de reemplazarlo, y el señor Alarcón, que fue puesto por el Congreso. Imagínense, estábamos todavía en guerra y ya teníamos aquí 3 presidentes. Entonces, el colmo de nuestros males está en la política, en la conducción política, en la falta de liderazgo político. Porque si usted tiene bien la cabeza, funciona el resto. Aquí lo que no funciona es la cabeza, no funciona la asamblea, no funciona el ejecutivo. La función judicial en gran parte está cooptada. Vea usted la pelea de ahora mismo. ¿Cómo puede ser que en el más alto cargo administrativo de la justicia haya las denuncias que estamos escuchando, no sé si sean ciertas, pero que esta alta figura de su grupo íntimo, inclusive familiar, han sido defensores de los narcotraficantes extranjeros y nacionales? ¿Cómo puede pasar eso? De ser así, yo no tengo cómo afirmarlo, pero así están las denuncias. Están en un proceso en este momento, como lo menciona. Su mensaje, mi querido general, para todas las personas que nos están viendo, esa labor también para las Fuerzas Armadas que está realizando su trabajo en estos momentos y para todos los ciudadanos. Bueno, mire, el mensaje que cabe en el país es pedirles a los ecuatorianos que se duelan de su país. Saber que todos somos políticos. Unos son de carrera, unos están en cargos, pero todas nuestras decisiones también son políticas. Mire, aquí lo que tenemos que hacer los ecuatorianos es que dolernos de nuestro país, no ver indiferentes que le roben al país, que le asalten al país y decir como, todos roban, este también roba. O sea, ya hemos normalizado la corrupción, se da por un hecho. Está mucho en manos nuestras, de los ecuatorianos, defender lo nuestro, nuestra patria, el futuro de nuestros hijos, no esperar que el señor Noboa o el señor X nos van a salvar si nosotros mismos no somos capaces de tomar en serio a nuestro país. Muchísimas gracias, general, muchísimas gracias por su tiempo y también a ustedes, gracias por escucharnos, amigos del Dato.
mientras me hago un peinado. Si la peluquería de Quisito también es mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Obras de reconstrucción en Manabí. Rehabilitamos la vía que te lleva a las playas de Manta para viajar con tranquilidad y disfrutar cada kilómetro de la costa manabita. Más de 40 obras nuevas contratadas, $573 millones en inversión. Otra obra de Daniel Noboa.